Bueno, pues muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este su seminario de Ingenierías 2022, parte del trabajo colaborativo y multidisciplinar de la Red de Cuerpos Académicos Optimización de Procesos con la Industria 4.0, en la cual participan cuerpos académicos de los institutos tecnológicos de Zitácuaro, Valle de Bravo, Ciudad Hidalgo, sur de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta ocasión, los integrantes del Cuerpo Académico 140 de la UASH presentarán dos pláticas. Vamos a comenzar con esta plática muy interesante titulada Herramientas de conteo de flujo vehicular con filtro Kalman, la cual será impartida por la doctora Dafni Espejel García. La doctora Espejel es ingeniero civil, cuenta con una maestría en vías terrestres y un doctorado en ingeniería enfocado a la infraestructura del transporte. Ella ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales, tiene publicaciones arbitradas y ha dirigido tesis de alumnos de licenciatura y de posgrado. Ha colaborado con investigadores de NMSU, que es la Universidad Estatal de Nuevo México, con el Instituto Mexicano del Transporte, con la UNAM, con la Universidad de San Angelo State y la Universidad de Santa Catarina en Brasil, asimismo con la iniciativa privada. Actualmente, aparte de ser catedrática, funge como la coordinadora de investigación en la Facultad de Ingeniería de la UASH. A todos les solicitamos de la manera más atenta que registren su asistencia en la liga que les vamos a compartir por el chat. Asimismo, para todos aquellos alumnos que son de la UASH, se les recuerda que esta plática cuenta como evento válido para el carnet científico. Ustedes deberán mandar una captura de pantalla y un breve resumen al correo carnet.finc@wash.mx. Muchas gracias a todos por asistir puntualmente. Entonces, ahora sí, le cedemos el micrófono a la doctora Dafni Espejel García. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes. Entonces vamos a dar inicio para platicar sobre esta herramienta interesante que decidimos desarrollar aquí en esta Facultad de Ingeniería. Solamente que la encuentre, porque aquí está. Muy bien. Entonces, les voy a pedir de favor que si me dicen cuando ya puedan ver la presentación. Listo, doctora. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar. Ok. Bueno, pues la herramienta de conteo de flujo vehicular con el filtro Kalman, pues es una herramienta que nos ayuda mucho, sobre todo a los ingenieros civiles como tal, que nos dedicamos al área de la infraestructura del transporte. Sabemos que existen muchísimos contadores vehiculares, ya sean unas mangueras neumáticas, ya sean unas espirales inductoras, ya sea cantidad de diferentes, hasta los medidores Doppler, que nos pueden ayudar a contar vehículos. Pero la realidad es que esos diferentes dispositivos, algunos son baratos, pero necesitamos muchísimos. Entonces ya al juntarlos, pues ya cuesta. Otros son muy buenos, pero son muy caros. Entonces nosotros, al ser una universidad pública y hacer un cuerpo académico de bajos recursos, como todos yo creo, pues decidimos buscar una manera de encontrar algo que nos pudiera ayudar para poder optimizar ya sea las intersecciones, ya sea las carreteras, caminos o todo lo que nos atañe en lo que viene siendo la movilidad urbana, que es un problema que todos vivimos a diario y que realmente necesitamos meternos de lleno en eso para poder generar transporte seguro, transporte cómodo, transporte adecuado para todas las personas y que nosotros vayamos reduciendo los niveles de estrés con los que vivimos hoy en día. Ok, pues vamos a dar inicio a esto, que es una introducción. Vamos a ver un poquitillo sobre la necesidad de aplicar estas herramientas. ¿Sí? O sea, ya hoy en día necesitamos trabajar en los sistemas inteligentes de transportes como tal. Entonces, parte fundamental es que aunque seamos de cualquier ingeniería, pues necesitamos hacer uso de estas herramientas.
No dependemos de ellas, ¿sí? Pero sí echamos manos. Tenemos también en la parte 2, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el filtro Kalman, que es una ayudita que nos dio para poder generar esta herramienta de conteo. Y entonces hablamos qué es y cuáles son los objetivos de uso que se utilizan. Entonces, la funcionalidad, pues vamos a hablar cómo desarrollamos nuestra herramienta y luego también vamos a hablar de cómo funciona en general. Los resultados, ya una vez que hicimos esta herramienta, cómo la aplicamos al conteo, ¿sí? Al flujo. Y voy a cerrar que una vez que sacamos esta herramienta, ¿para qué la necesitábamos? Ok, pues bueno, voy a dar inicio y pues espero que sea de todos de su agrado y cualquier cosa, pues ahí vayan anotando las preguntas para que al final puedan preguntarme sin temor a que, ay no, qué pena, ustedes pregunten. Muy bien. Bueno, en el caso de la introducción, sí, bueno, pues hablamos de que el procesamiento de imágenes se considera una herramienta muy útil. Hoy en día, casi todas las aplicaciones que estamos utilizando en tiempo real, ya sea que utilicemos el Maps, ya sea que utilicemos el Waze, o todas esas aplicaciones por las que estamos trabajando, trabajan directamente por medio de procesamiento de imágenes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el análisis de las imágenes en tiempo real va a involucrar varios procesos, entre ellos cuáles, pues primero puede ser el estudio del flujo de iconografías captadas por una cámara, ¿sí? Y el control de un sistema basado en los resultados. Uno de los problemas que por lo general nosotros siempre debemos de considerar, pues es trabajar con esas secuencias de imágenes que se van degradando debido a la presencia del ruido. Sí, y bueno, pues el ruido se genera de acuerdo a diferentes aspectos que aparecen en la imagen. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que el control del sistema pues va a estar basado ¿en qué? En que realmente hagamos un correcto procesamiento de las imágenes. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las condiciones. Entonces, si cambian las condiciones, pues entonces, me faltó esta variable de determinar. Es que aquí nomás toma en cuenta los píxeles, pero hasta el mismo color, sí, me lo está tomando en cuenta y no debería. Entonces, tengo que empezar a trabajar con todas las variables que le afectan, ¿sí? A ese procesamiento. Y entonces, es bien importante que estén pues, libres de ruido, ¿sí? Y que sean procesadas al tiempo y forma que deberían de ser. Entonces, ¿cómo logramos que pase todo esto? Pues bien fácil. Bueno, no es cierto, no está tan fácil. Pero podemos hacerlo aplicando una herramientita así bien simpática que es el filtro Kalman, ¿sí? ¿Por qué? Porque este algoritmo logra separar las señales aleatorias del ruido que también se presenta aleatoriamente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el procesamiento de estas imágenes, lo podemos usar para dos cosas. El primero, para mejorar la calidad de las imágenes. Pues qué padre, ¿no? Tenemos algo muy nítido, algo con una buena resolución y entonces podemos hacer uso de ellas para cualquier cosa. Topografía, hidrología, no sé, hasta para arquitectura, lo que ustedes quieran, pero pues ahí ya cada quien va agarrando su ramo. En el caso de nosotros, pues buscamos información a partir de ellas, que es el caso de esta herramienta que estamos platicando. Ok, bueno, pues continuando, sí, tenemos nosotros lo que viene siendo el problema. ¿Sí? ¿Qué problema se nos presentó con la finalidad de que nosotros queríamos encontrar algo para poder sacar resultados? Si nosotros que nos dedicamos al transporte, voy a platicarles algo que me pasó en un congreso que fui ya hace algunos ayeres, no crean que fue hace poquito. Fui a un congreso y estaban ahí hablando los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entonces dice el director que estaba en ese momento, dice él, podemos nosotros, ¿cómo dijo? Presumir que tenemos cubierta toda la red de carreteras en México. Sabemos exactamente cuántos vehículos pasan en toda la red de carreteras. Yo me quedé con esa idea de que realmente una red se compone de dos elementos. ¿Y qué son los dos elementos? Un enlace, que en el caso de las carreteras funge como tal la carretera, y un nodo, que un nodo se compone de los puntos que conectan esos enlaces.
Entonces, si nosotros transportamos a lo que vienen siendo las carreteras en México, ok, las carreteras en sí son los enlaces. ¿Y los nodos quiénes vienen siendo? Efectivamente, las ciudades, los pueblos, lo que ustedes quieran conectar. Entonces, mi pregunta fue, si realmente tenemos toda la red cubierta, como mencionaban los de la SCT, pues tenemos lo que pasa en los enlaces. ¿Y cómo llegamos nosotros a controlar lo que sucede en los nodos? Porque si hablo de red, hablo de las dos cosas. Entonces, pues me permití preguntarle al ingeniero que cómo le hacían para controlar los nodos en la red de carreteras. Entonces me dijo, no, eso es punto y aparte porque cada estado se encarga de generar su propia información en las ciudades importantes y en las que sean de interés. Pues me dejó igual, o sea, dije, realmente no tenemos cubierta toda la red de carreteras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegamos de una carretera y luego nos queremos ir a otra, tenemos que pasar por un nodo, pero no sabemos qué pasa ahí. Y siempre lo he dicho, falta mucha información, sobre todo en las ciudades. Sí hay información, pero así como que esporádica. Y a veces no sabemos qué hacer con esa información. Entonces, el problema fue la falta de información sobre aforos vehiculares en la ciudad. Entonces, un aforo, para los que no estamos muy familiarizados con este rollo del transporte, pues es el conteo de los vehículos que van a pasar por un punto en particular. Entonces, al momento en que yo no sabía cuántos vehículos pasaban por una vialidad importante, no podía yo decir estas vialidades alternas para que no se congestione o los que van de paso se vayan por un libramiento o necesito hacer un libramiento o necesito ir a un periférico para rodear la ciudad y evitar la congestión dentro de, porque no había algo medible. Y en el caso de Chihuahua pasaba. Puede que hay ciudades en México que son catalizadoras y que se están dedicando a crecer en materia de movilidad, pero pues necesitan estos datos. Pues ahí estaba el problema. El problema estaba tangible, lo veíamos todos y necesitábamos hacer algo. ¿Ok? Pues ¿cuál fue la solución a la que se llegó? Primero dijimos, necesitamos una herramienta que nos ayude a contar vehículos a través del procesamiento de imágenes. ¿Para qué? Bueno, pues para la detección de movimiento utilizando el MATLAB. ¿Sí? Ah, ok. Sí, pudieron haber ustedes pensado, ahí tiene el problema. Ah, ok. ¿Qué hacemos? Pues compramos uno. Pues sí, eso hubiera sido lo más fácil que hacer. Pero primero, no seríamos investigadores si realmente todo quisiéramos comprarlo porque ya está hecho. Y segundo, pues no teníamos los recursos para comprar el equipo que se necesita. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Si no lo tenemos o no tenemos para comprarlo, pues desarróllalo. Sí, para eso somos ingenieros. Pues bien, entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esa herramienta o cómo se vino a desarrollar por la necesidad que estaba apareciendo ahí latente, sobre todo en las ciudades? Sí, porque yo no les digo que en las carreteras no sepamos cuántos vehículos pasan, pero ya una vez que entran al nodo, que son las ciudades, ya se pierde todo. Y pues no debería. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer va a ser, ¿por qué MATLAB? Sí, o sea, habiendo tantas maneras de generar una herramienta, ¿por qué MATLAB? Bueno, pues MATLAB cuenta con un IDE, que es un Integrated Development Environment, que es que está integrado y un lenguaje de programación propio. Entonces está orientado a nuestras necesidades, como captura y procesamiento de imágenes, que lo hacen de manera matricial, ¿sí? Y lo hacen con un lenguaje matemático, que es con el que nosotros estamos familiarizados todos los ingenieros. Entonces, este software donde sale el texto con el código y los botones para compilar, para debuguear, para todo lo que nosotros necesitemos, pues estaba ahí estaba listo nos estaba levantando la mano y nos decía, hey, yo quiero. Entonces, pues lo padre de que MATLAB tiene precargada una suite rica de utilidades, de especialidades diseñadas, ¿para qué? Pues para resolver problemáticas que son específicas, ¿sí? Y que pueden ser utilizadas
por todos los usuarios que sepan utilizar este software. ¿Sí? Entonces, pues algunos ejemplos de dichas herramientas a considerar, pues son herramientas de procesamiento de señales, cálculos simbólicos, control de sistemas, herramientas de optimización, que eso es lo que siempre andamos buscando los ingenieros en transporte, y luego aparece el procesamiento de imágenes, ¿sí? Y pues muchas cosas más. O sea, es muy variado, muy rico en todo lo que nos ofrece MATLAB, entonces decidimos utilizar ese software. Y también por otra razón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, como lo comentaron ahorita, que me presentaron muy bonitamente, dijeron, es ingeniero civil. Soy ingeniero civil, la programación no es mi fuerte, ¿sí? Yo no sé programar, pero MATLAB hace como que la programación fuera un sentido tan fácil que realmente pude generar esa herramienta que yo tenía la necesidad como ingeniero en transporte. Entonces, pues sí, tuve que utilizar la herramienta más sencilla para poder generar la necesidad que yo estaba teniendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a ver qué onda. Ya les dije que utilizamos el MATLAB para generar nuestra herramienta. Uy, padrísimo. Entonces, ahora vamos a ver qué tiene que ver el filtro Kalman, ¿sí? Ok, pues el filtro Kalman, como lo dice ahí en la diapositiva, pues es un método, ¿sí? Que va a permitir estimar variables de estado que no son observables a partir de ¿qué? De las variables que sí puedo observar. Y sí, obviamente se puede contener algún error de medición, entonces lo podemos nosotros corregir de tal forma que vamos generando los resultados con un grado de confiabilidad pues bastante alto. Entonces, eso es lo que yo quiero. Si yo no puedo estar las 24 horas revisando cuántos carros van a pasar por una vialidad, entonces lo único que yo puedo hacer es hacerlo a través, ¿sí? De una cámara. Y entonces el uso de la adaptación de esta herramienta que es el filtro Kalman, pues es conveniente para que, pues para que se puedan amortiguar los efectos del ruido en captura de las imágenes. Ahorita hablamos un poquitillo sobre lo que vienen siendo los efectos del ruido, ¿sí? Y luego también aparece la parte que es bien incómoda, pero es real, ¿sí? Se vuelve un producto de fácil acceso. Realmente cuando nosotros generamos un video y entonces lo pasamos al MATLAB, pues pudiéramos decir que es de fácil acceso, no es tan complicado y es de bajo costo. Entonces, ya cuando hablan de bajo costo, ya se vuelve como que atractivo. Ya empiezan a decir, caray, o sea, vamos a ver de qué se trata este rollo. Siempre, por lo general, lo que dicen que es, no voy a decir barato, porque barato no es, pero de bajo costo, entonces ya como que se vuelve muy atractivo y decimos, quiero saber sobre eso, me interesa. Entonces, eso es algo que el filtro Kalman nos ofreció para la necesidad que estábamos buscando. Ahora, el filtro Kalman también es conocido como el Linear Quadratic Estimation, ¿sí? Es una función que la trae ya directa, que la ofrece el MATLAB, pero realmente no pusimos, a ver, jálate el filtro Kalman y ahora sí, cuenta los carritos. No, o sea, tiene la función, pero de ahí nosotros ya empezamos a moverle al código. ¿Para qué? Para que pudiéramos llegar a cumplir o a cubrir la necesidad que teníamos de que a través del procesamiento de las imágenes pudiéramos contar los vehículos que necesitábamos en 15 minutos o en una hora o lo que nos aguantara la cámara. Muy bien, entonces, tenemos que el filtro Kalman, pues es un algoritmo recursivo de procesamiento de datos. Pero hablando un poquito de él, de su historia, podemos mencionar, ¿sí? Que el filtro Kalman se implementó en el procesamiento de imágenes allá por la década de los 1970, ¿sí? Y desde entonces, pues se ha utilizado en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la restauración de imágenes, eso lo utilizaron mucho. También en el rastreo de objetos, sí, y eso es el que nos llamó más la atención. ¿Por qué? Porque podíamos rastrear vehículos y ahora con la nueva movilidad que la estamos buscando mucho más sostenible, la queremos hacer hasta más inteligente, pues entonces también empezábamos a diferenciar lo que era un vehículo, lo que era una bicicleta, lo que era una motocicleta. Inclusive podíamos definir cuándo era un peatón.
Entonces, ya teniendo esas características, ya podíamos hacer muchísimas cosas a la hora de proponer. De hecho, yo creo que ustedes han escuchado mucho sobre los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos están llenos de sensores, sí, que ellos van así por todos los ángulos, van detectando, ¿sí? Van detectando qué hay cerca. Si hay un vehículo, entonces si me voy a cambiar de carril, no me cambio, o si va pasando un peatón, me detengo, o si veo la luz roja, me detengo. Entonces empieza a haber muchísimos, pues ahora sí que rastreos que se van generando, tanto para vehículos, peatones y todo lo que sea de nuestro interés. Sí, también se puede hacer la estimación de objetos en movimiento. Entonces, el filtro Kalman se vuelve bien amigable ¿para qué? Pues para conseguir otra característica que es de interés de los ingenieros en transporte. ¿Y cuál es? Pues la velocidad. O sea, me interesa saber cuántos pasan. Ahí está, el volumen. Me interesa saber a qué velocidad pasa. Y una vez que yo genero toda esa información, pues entonces tengo una base de datos bien robusta para poder generar una buena optimización porque estoy metiendo la mayor cantidad de variables, ¿sí? Que son, pues ahora sí, lo que utilizan los diferentes modelos, desde el modelo más simple, como es la teoría fundamental de la ingeniería de tránsito, que allá la resolvió por allá en los años 30, Greenshields, y que lo hizo tan bien, tan perfecto, que a la fecha sigue estando vigente. Pero luego se vinieron más y más y más, y hasta Biederman 79, que él se encargó de generar modelos muy interesantes para poder nosotros entender el comportamiento y hasta podemos generar la teoría del caos cuando de plano es un desorden, ¿sí? Los flujos vehiculares. Entonces, primero entendimos todo el rollo de la infraestructura del transporte y lo dijimos, tenemos esta necesidad. ¿Qué podemos hacer uso para nosotros generar nuestra propia información? Pues excelente. Y también otra de las bondades que tiene el filtro Kalman, pues es que puede implementarse del filtro por píxel. Y entonces eso también nos ayudaba. Cada imagen, ¿sí? Tiene sus píxeles. Entonces íbamos viendo nosotros cómo iban cambiando cuando se superponen las imágenes, cómo van cambiando los píxeles. Y luego decimos, si ya va cambiando, quiere decir que hay algo. Entonces, ¿de qué tamaño es? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tal que se movió un árbol y se vieron las hojitas? Y entonces ahí lo agarró y movimiento, ya es un carro. No, no es un carro, es un arbolito, o es un peatón. Entonces, tenía que verse en toda la superposición de las imágenes cuántas eran, ¿sí? Entonces, tenemos que este algoritmo, pues, es recursivo. Denme un segundito, por favor. Es útil para la estimación de modelos autorregresivos, ¿sí? Y la estimación de modelos con parámetros que cambian en el tiempo. Ok, entonces nosotros ya podemos revisar que también hay una estimación de modelos con componentes no observables. Entonces todo eso nos arrojó solamente el filtro Kalman. Y pareciera que es algo muy sencillo, pero pues ya la verdad, nosotros ponernos a deducir todo el filtro, pues era bien, bien complicado, demasiado complicado. Entonces, ya cuando lo tiene, lo genera, entonces ya es mucho más fácil hacer los cambios para la necesidad que yo tengo que estar generando. Ok, bien. Pues ahora sí, viendo qué funcionalidad tiene, pues vamos a ver de qué se trata. Fíjense, en 1994, por allá de esos tiempos, se creó un sistema rastreador de contornos, ¿sí? Donde el filtro Kalman, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues detectaba las trayectorias vehiculares en una secuencia de imágenes. Entonces, esto lo hace pues como revisando cada frame, ¿sí? Y eso, pues bueno, pues ya se va a definir pues cada una de las imágenes que contienen pues un video. Y esto ya lo hace un arreglo, ¿sí? De modo que vamos a utilizar la técnica de extracción de fondos para detectar las diferencias que existen en las áreas designadas por nosotros. O sea, nosotros vamos a generar unas coordenadas para decir, aquí quiero que me cuentes cuántas veces cambia. O sea, pasa algo, un vehículo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno,
Pues que si tenemos, por ejemplo, aquí en la figura, tenemos un fondo que sea 333, por decirlo así, y un fondo cuando está el vehículo que es 353, pues entonces cuando ya nosotros generamos la sustracción del background, ¿sí? De lo que está a mero atrás, pues entonces nos va a quedar un resultado de 020, el cual marca ahí en la función, ¿sabes qué? Aquí tienes un vehículo, cuéntalo, ¿sí? Y pues ya, posteriormente, pues aplicamos el filtro para rastrear los vehículos dependiendo del tamaño, ¿sí? Y contarlos de acuerdo a la eliminación del ruido, ¿sí? El ruido de lo que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contar a las 7 de la mañana que tenemos el sol a una dirección, a contarlos a las 12 del día, que lo tenemos arriba, o que lo vamos a contar exactamente ya cuando se está metiendo, que genera otro tipo de sombras. ¿Por qué? Porque eso me va a generar ruido, ¿sí? Entonces, las sustracciones por lo general no siempre son exactas, y era lo que les decía. Pueden entrar esos detalles de lo que viene siendo la luminosidad. Entonces, al entrar la luminosidad, pues entonces también tenemos que empezar a verificar cómo se va generando la sombra y que la sombra no haga un cambio en la sustracción y entonces me genere ahí ¿cómo se llama? Un conteo que realmente no es cierto, simplemente es la sombra de un vehículo que ya se contó. Entonces, pues el control del sistema, pues ahora sí que definitivamente tiene que estar basado en el correcto procesamiento. Por eso se tiene que estar busque y quitando todos los ruidos que puedan aparecer en nuestra imagen, ¿sí? Y se vean procesadas a tiempo. Entonces, para eso sirve nuestro filtro calma, ya que este algoritmo, ya que este algoritmo, pues logra separar las señales aleatorias del ruido, que también se convierten en un ruido aleatorio. Entonces, todo eso se generó, aquí pues se ve una parte del código que estuvimos nosotros generando para adecuarlo a lo que venía siendo la herramienta de conteo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que obtuvimos nosotros de los resultados que se fueron presentando. Ok, entonces teniendo nosotros esos resultados, pues primero era identificar en la imagen obtenida en 2 dimensiones el área frontal del vehículo. Sí, o sea, yo tenía que generar un área para poder decir, cuando se haga la sustracción de las imágenes por medio del background, entonces tengo yo que revisar qué área es la que está cambiando. Y entonces al momento de definirlo, pues entonces me va a contar un carro. Si no cumple con esas características, pues entonces quiere decir que no es un carro. Y lo desechamos. Y luego delimitamos el espacio. Lo hacemos a través de ¿qué? A través del movimiento direccional de la vialidad. Si tengo un flujo que sea continuo, o si es vuelta a la derecha, o si es vuelta a la izquierda, o si es un retorno. Entonces uno va revisando qué tipo de movimientos se van a presentar en la vialidad y entonces lo tengo que definir dentro del código para que cuando haga un cambio, ¿sí? Hago un cambio, entonces yo ya sé que ese vehículo va a cambiar de dirección y entonces a lo mejor lo voy a dejar que lo cuente la cámara que lo tenga en el otro cuerpo de circulación. Entonces así ya no me lo cuenta 2 veces. Entonces también se vuelve algo muy interesante. Hay que eliminar las sombras de los vehículos para que no se duplique el conteo. ¿Por qué? Pues porque pasa en el carril del medio, pero tiene la sombra en el carril derecho. ¿Y qué pasa? Me lo cuenta. Entonces, pues no se puede. Hay que realizar el conteo por carril de cada vehículo. ¿Por qué por carril? O sea, sería padre tener a nivel global cuántos vehículos pasan por cuerpo de circulación. Sí, qué padre. Pero está también más padre tener por cada carril cuál es ¿cómo se llama? El carril que tiene mayor ocupación. O sea, al tener mayor ocupación, a veces un carril es el que genera todo el problema en la intersección. Entonces, si a mí me genera mi base de datos toda esa información, yo tengo una base de datos más robusta para poder generar la optimización. En lugar de decir, voy a hacer un paso de desnivel. Ah, no, pero si nada más tienes un problema en el carril. Ah, pues entonces trabajo con eso y a lo mejor ya mejoro un poquito y elevo el nivel de servicio. Y entonces seguimos optimizando de tal forma que no estamos nomás gastando dinero por gastar. Y en la interfaz del resultado, pues muestra el conteo vehicular por carril, ¿sí? Y eso lo hacíamos a través de ¿qué? Pues miren,
ahora sí que puedo decir que son útiles los puentes peatonales. Porque lo hicimos en una vialidad rápida donde no podíamos colocarnos así a gusto ¿cómo se llama? En la banqueta, porque pues los vehículos que pasaban en el primer carril pues empezaban a taparnos los otros. Entonces el puente peatonal nos sirvió para ir a colocar un tripié, una camarita, empezar a contar carros. ¿Sí? Entonces con eso, pues ya la verdad es que se volvió bien amigable porque teníamos visibilidad para todo. Y aquí lo podemos nosotros ver en la imagen. Esto es lo que nosotros cargábamos de video directamente y entonces empezaba este rectangulito, ¿sí? Esto era nuestro código, nuestro filtro. Entonces se utilizó el código del filtro Kalman que nos proporcionaba el MATLAB directamente y se ejecutó el algoritmo en la computadora. Entonces no era tan complicado obtener imágenes de una cámara de video cualquiera. ¿Sí? Y teníamos que saber qué características tenía debido a que, bueno, pues eran tantos megapíxeles, la velocidad a la que procesaba. Entonces, esas características técnicas de la cámara las conocíamos para poder generar mayor información. Les digo, lo hicimos a través de los puentes peatonales, de la vialidad, y luego hicimos el video, ya lo convertimos a archivos que tenían extensión .mp4, que es lo más conocido para todos. Y ya de ahí los transformamos a imágenes en blanco y negro con el fin de facilitar la ejecución en MATLAB, porque igual el video se vuelve bien pesado. Entonces, a la hora de correrlo, pues sí necesitamos una computadora que tenga un procesador que lo aguante y no lo vaya a tronar. Y entonces se eligieron pues diferentes puntos y también se eligieron diferentes horas para revisar las sombras, para revisar los flujos, ¿sí? Y entonces verificamos el conteo a manita, ya nos pusimos ahí varios monos y ahora le vamos a contar. Salió esto. Y en el video, a ver cuánto nos sale a la hora, para poder validar el programa que se hizo. Entonces, pues ya, ¿qué es lo primero que generamos para poder contar? Se generan las coordenadas por carril. Ustedes le van a decir, ¿cuántos carriles son en tu vialidad? En este caso pusimos 3 porque estos eran los 3 del flujo continuo. Estas son las laterales y las laterales cambian mucho el sentido. Entonces podíamos hacerlo 3 de flujo continuo y 2 de lateral. ¿Sí? Entonces en este caso lo hicimos para estos 3. Entonces decía, ¿cuántos carriles tiene tu vialidad? 3, 4, las que tuvieran. Y luego sacábamos las coordenadas, que ahorita lo vamos a ver en un videito, y las marcábamos, y luego, y ahora sí, una vez que estaba marcada el área donde quería que contara, vámonos, ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿sí? Que el problema que más se presentó cuando hicimos este software, sí, pues es la presencia de las sombras. ¿Por qué? Porque provocan muchos errores de conteo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Fíjense, nosotros dijimos, ese gris que está apareciendo ahí en el pavimento, en el asfalto, ese gris lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque no quiero que me esté contando el pavimento. Pero si llegaba a pasar un vehículo que traía ese mismo gris, no lo contaba. Sí, entonces se generó un problema grave para poder detectar que ese gris no era del pavimento, sino que era un gris de carro. Entonces, pues tomando en cuenta que los valores del RGB de las sombras pues tienden a ser menores, ¿sí? Pues más oscura va a ser la imagen y luego todavía tuvimos que delimitar un rango dependiendo de la hora del día, ¿sí? Y a la hora que se tomó el video y usábamos ciclos. ¿Sí? Y todo eso, pues nos llevó a hacer un poquito más preciso todo el frame, ¿sí? Para poder saber el tamaño, que lo hacíamos a través de las coordenadas, ¿sí? Y las variables para formar todo el ciclo que correspondía al conteo, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver el videito para que no se vuelva tan pesado. Y aquí, pues les digo, estábamos en MATLAB, desea escanear un video, eliminar las sombras, ingresar la cantidad de carriles y ahí se colocan las coordenadas que les decía. Ahí con esa crucecita
Decíamos, en este carril, ahí me cuentas, por favor, cuando pasen los vehículos. Y bueno, pues para la mala suerte es que a veces no pasaban carros, entonces teníamos que ir acomodando. Y si se fijan, en la parte de acá venía el carril 1, que en este caso era este, el carril 2, estaba acá, y el carril 3, que era el que está pegado al camellón, ¿sí? Y entonces el total de los vehículos estaba en la parte de abajo. Y cada que pasaba un vehículo, empezaba a contarlo, de acuerdo. Podíamos sacarlo las características, pero bueno, este fue ahora sí que el bebé de todos pues todas las características que nosotros necesitábamos sacar. Entonces, de esa manera funcionaba el filtro. Ahí teníamos nuestro recuadro rojo que estaba generando ahí movimiento, pero decía, no, este no es, este no es, este no es, hasta que llegaba el carro, entonces decía, este sí es, y lo contaba. Y bueno, pues llegamos a contar 19 en el carril 1, 38 en el carril 2 y 16 en el carril 3, dándonos un total de vehículos de 73 en el tiempo que pasó el video. Entonces ya podíamos nosotros sacar por 15 minutos o podríamos sacar el horario, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tuvimos eso, pues qué felicidad. Ahora sí, ¿para qué lo necesitaba? Entonces, lo que yo necesitaba, ¿sí? Pues era aplicarlo en sistemas inteligentes de transporte. ¿Y cuáles eran esas aplicaciones? Pues primero, pues que el procesamiento de imágenes pues es una herramienta eficaz para obtener información a partir de las mismas. Lo que platicamos en la introducción, aquí estaba, ¿sí? Ya teníamos una herramienta para sacar todos los vehículos que pasaban por una vialidad. Y luego el filtro Kalman, pues era muy útil para que pudiéramos eliminar todos los errores que provocaba el ruido de las imágenes. Entonces, excelente. Ya también no nos contaba otra cosa que no fueran carros. Y pues el MATLAB es un software comúnmente utilizado que puede programar y procesar archivos y pues realmente es mucho más sencillo que cualquier otro lenguaje de programación. Y lo digo para los que somos ingenieros civiles, porque yo sé que para los que son ingenieros en software dicen, eso en C++, Java y todo se puede generar. Sí, pero acuérdense que nosotros llevamos un semestre de programación y eso fue todo. Entonces, uno le busca la manera más fácil. Y con esta herramienta, pues se puede utilizar ¿para qué? Para obtener las variables de la modelación de transporte que utilizamos los ingenieros civiles. El flujo vehicular, que es parte fundamental por hora, cuántos vehículos pasan, cuál es el factor de hora pico. Si yo dejo mi camarita a las 24 horas, no le va a pasar nada. Entonces, yo voy a generar flujos de 24 horas los 7 días de la semana y voy a saber cómo se comporta cada momento. Voy a poder sacar una densidad vehicular. ¿Cuántos vehículos hay en este tramo? Y voy a sacar algo que me interesa, que es el tránsito diario promedio anual. ¿Cuántos vehículos pasan en el día en promedio al año? Y entonces yo ya sé qué tanto va creciendo por año, ¿sí? Ese flujo, y a lo mejor pronto voy a acercarme a la capacidad y voy a tener que buscar una ruta alterna antes de que se me presente la congestión. Entonces, para esto permite conocer la cantidad de vehículos, optimizamos vialidades, intersecciones y congestiones viales. Y entonces lo metemos a un software ya muy simpático. En este caso, pues le voy a hacer una promoción. La verdad es que no me pagaron, pero es el Visim. Este software pues nos ayuda mucho a sacar puntos de conflicto, a ver cuáles son los problemas, en lugar de ir a hacerlo a prueba y error y medirlo con base a los accidentes que se presenten, pues nos dice, no, por ahí no te vayas, mejor mejórale así. Y todo lo borro en papel. Bueno, en la computadora ya no lo usamos en papel. Y es mucho mejor borrarlo aquí a borrarlo ¿en qué? En la infraestructura. Tírale, quita ese concreto, quita eso. Entonces eso no funciona. Y miren, ahí nosotros pues ya empezamos a meter los datos que sacamos del conteo y ahí van nuestros vehículos contados, ¿sí? O sea, no es a ver qué sale, sino ya tenemos el dato exacto. Y entonces aquí se alcanza a ver, vean ustedes esas cositas que se mueven, pues esos son los vehículos. Y ya si me quiero ir ya en tercera dimensión, que si lo vemos, pues vean, ahí ya tenemos los vehículos por su clasificación, que si son pesados o que si son ligeros,
y empezamos a hacer una simulación ya en este software y podemos ver dónde se presentan las congestiones o dónde son los puntos de conflicto que yo necesito optimizar. A tal punto que al tener esos datos, pues ya hasta podemos, creo que ahí ya me voy a meter al vehículo y saber cómo se comporta. Una vez que ustedes llegan a conocer el comportamiento vehicular, entonces ahora sí ya puedo decirles que pueden optimizarlo. Antes no, ¿sí? Y eso ocurre en todas las cosas. Si yo no conozco cómo funcionan las cosas, no puedo decir, si lo optimizas de esta manera vas a generarlo, ¿sí? Y entonces, ahí está. Me meto al vehículo y empiezo a sensibilizarme para ver cuál sería el mejor resultado. Y con esto, muchachos, generamos mayor seguridad, mayores velocidades, que es lo que nos interesa, mayor comodidad, conveniencia y hasta logramos ser más amigables con el ambiente. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Y pues muchas gracias por su atención, por su asistencia. Y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos para responderla. Muchas gracias, doctora. Sí, hay una pregunta, bueno, parece que hay varias preguntas, pero una pregunta que ya salió hace rato dice, ¿las ondas con qué frecuencia se emitían? Ok, las ondas se emitían, híjole, en este momento no traigo el dato exacto, pero sí lo teníamos bien identificado. Sí, la frecuencia, sí, ahí sí se me fue. ¿Para qué le voy a contar mentiras? Pero sí teníamos nosotros bien definido también la frecuencia dependiendo de la imagen y la hora en la que estábamos nosotros generando, porque a veces hasta los vientos nos venían a cambiar esas variables. Muy bien, hay otra pregunta aquí, dice, ¿cuántas imágenes son necesarias para un conteo en un periodo de 15 minutos? ¿Cuántas imágenes? Bueno, no, cuando ustedes agarren una cámara, sí, o sea, ustedes van a tomar los 15 minutos de video y depende mucho de la velocidad de procesamiento que tenga la cámara. O sea, el procesamiento se lo va a generar la cámara. Entonces, nosotros estábamos trabajando con videitos ahí de 3 minutitos y estábamos trabajando con alrededor de 4,000 imágenes. Entonces, si quiere usarlo con mi cámara, pues ya nomás multiplique, ahí saque los 4,000 que tenía para los 15 minutos, ¿sí? Con el filtro Kalman por año, ¿qué margen de error tenía o es exacto? No, no es exacto. Sí llegamos a tener en el año que se midió, logramos alcanzar 1%, ¿sí? de porcentaje de error. Era alto, pero en el siguiente logramos bajarlo a 0.5. Entonces, pues ya, si nosotros vamos metiéndole un poquito más para quitando sombras y todo, entonces podíamos generar un grado de error menor, pero el problema es que pues es mucho trabajo. Entonces dijimos, 0.5 yo creo que sí funciona. Al cabo que los vehículos se comportan de manera estocástica, no es determinística. Entonces, si me pasa un carro de más o un carro de menos, yo creo que no va a pintar en mi resultado. ¿Sí? Bueno, aparte de que hay muchos comentarios de felicitaciones, vienen más preguntas que dice, ¿cómo determinaron el momento del muestreo? El momento del muestreo se utilizó dependiendo, bueno, lo hicimos en diferentes horas. O sea, vimos, ok, vamos a hacerlo de noche. Tengo que decir que de noche fue complicadísimo. Ahí sí nos dio un margen de error bien grande porque cambiaba la luz mercurial, cambiaban las luces de los vehículos, cambiaba todo. Entonces en la noche era muchísimo ruido de las imágenes, pero lo bueno es que cuando hicimos ¿cómo se llama? El conteo manual, pues realmente en la noche no les pinta comparado con el día. Entonces dijimos, bueno, ya salgo. Entonces desechamos la noche. Entonces ya cuando dijimos, vamos a hacerlo, entonces hazlo en la mañana. La mañana los picos de los flujos vehiculares se presentan entre 7 y 9. Entonces hicimos en la mañana. Hicimos a mediodía, que es cuando por lo general no se presentan tantas sombras, para ver cómo se comportaba el ruido de las imágenes en el background.
Y luego también lo hicimos en el pico de la tarde, que es como de 5 a 7 cuando salen de los trabajos y todo. Entonces, por eso se generaron esos horarios de muestreo, que es cuando más me puede pegar en el volumen de flujo. Entonces, se agarraron de acuerdo a lo que tenemos nosotros de conocimiento de picos de flujos vehiculares. Otra pregunta dice, ¿por qué no usa un sistema con base HTML para poder controlar desde un sistema web con parámetros en tiempo real y poder estimar su estimación mediante una imagen de conteo de transferencia? Para mediante un PHP, Python o Ajax contabilizar cambios de color con base a colores. Pues ya sé quién me hizo esa pregunta. Entonces, no, Francisco, porque lo dije en la presentación, somos ingenieros civiles, no somos programadores. Y entonces al no saber programar, porque no es nuestra área, lo único que hice fue generar una herramienta que fuera barata para mí, porque yo ya sabía el MATLAB, yo ya tenía una camarita, hasta de mi celular podía medirlo y con eso podía generar mi conteo. ¿Sí? Entonces, sí, si alguien de sistemas lo genera o algo, pues qué suave, pero esos son todos los que venden y cuesta alrededor de 25 dólares la hora. Pues no tengo, ¿verdad? Para pagar $25 por 7 días de la semana, por las 24 horas, pues no tengo para sacar un flujo para un pedacito. Entonces mejor lo genero yo con las herramientas que tengo. ¿Es posible identificar las placas para realizar análisis en glorieta y saber a dónde entró el coche y de dónde salió? Sí, sí es posible. Si es posible identificar, entonces ahí nada más tendría que generarse el filtro, ya tendríamos que generar y que lo haga como tomo la foto y entonces ahora sí, a la salida tomo otra foto y entonces hacia dónde se fue esa placa que está dentro de la glorieta, pero sí se puede. ¿Cómo se realiza la identificación de vehículos como motos o bicicletas? ¿Igual que un carro? No, o sea, nosotros ponemos un área, por eso les dije que cuando identificábamos la imagen del 2D, entonces sacábamos las áreas frontales de los vehículos, que son los que tiene permitida la norma oficial mexicana de la SCT, la número 12, donde vienen las configuraciones de todos los vehículos que están permitidos circular en México. Entonces sacábamos el área frontal tanto de los pesados como de los ligeros, y entonces dijimos, cuando cumpla con estas áreas, entonces me vas a contar el carro. Si no me cumple con estas áreas, lo vas a dejar fuera. Entonces, si venía un vehículo con exceso de dimensiones o quién sabe qué, que son cosas raras que no se presentan, seguramente no lo contó, pero estamos hablando otra vez, como decíamos, que en la ingeniería de transporte ni agarramos los mínimos absolutos ni los máximos porque siempre son atípicos. Pasa uno en 1.000.000, entonces eso no me va a venir a afectar. Y las bicis y las motos pues tienen áreas frontales muy pequeñitas que cuando pasaban seguramente no las contaba. Si yo quisiera generar el conteo de una motocicleta o de una bicicleta, entonces genero otro rubro para que me distinga el filtro y me detecte, este es un área frontal de una bicicleta, este es un área frontal de una moto, y entonces empieza a generar el conteo aparte. Muy bien, Francisco le dice que también es civil y que él le puede ayudar, entonces hay un nuevo tema de tesis. Sí, Francisco, ya lo habíamos platicado. Bueno, si el flujo es bidireccional, ¿se debe hacer conteo en tiempos diferentes o con diferente cámara para cada carril? Si es bidireccional, no, hágalo nada más por un lado. Sí, o sea, usted ponga una cámara en un cuerpo de circulación y usted ponga otra cámara en el otro cuerpo de circulación. ¿Por qué? Pues porque va a venir, entonces ahí es cuando va a detectar el área y lo va a contar. Si lo tengo en el otro lado, pues entonces el área frontal va a cambiar y no la va a detectar. Entonces tendría que voltear la cámara para que vea, ahora sí ya veo el área frontal y ya lo detecto. Francisco tiene otra duda. Dice que con base a su muestreo que realizó, jugó con tiempos de semaforización. ¿Por qué cambia el tiempo en los semáforos? Según la hora, quién lo controla, cómo se rige. Ok, tranquilo, Francisco, no estamos en clase. Sí, no, Francisco, los tiempos de semaforización cambian dependiendo del flujo, pero solamente cuando son semáforos inteligentes. Cuidado con eso. Por lo general, el semáforo que estamos acostumbrados aquí en México, pues está totalmente predeterminado. Siempre dura lo mismo el ciclo. Entonces, eso está con base a la hora pico para tratar de evitar que se quede la mayor cantidad de vehículos rezagados en un rojo.
¿sí? Pero eso es muy aparte. Si quiero yo que cambie los tiempos de semaforización, tengo que meterle ya un dispositivo al semáforo para que el sensor me cuente, sabes que hay vehículos aquí y está en rojo, ya ponte en verde porque acá no pasa nadie. Pero esas ya son otras cosas que no tienen que ver con nuestra herramienta de conteo. La dificultad de los filtros recae en definir correctamente las variables. Sí, aplica en definir correctamente las variables, pero pues es que las variables son una cantidad inmensa de las que nos vamos a topar. O sea, cuando ya arreglamos una, desarreglamos la otra. Entonces, pues no es que no esté correcto, sino que cada vez, como son muchísimas variables, pues entonces vamos a estar batallando para empatarlas todas. Pero aplica igual que en los modelos, ¿verdad? Todos los modelos que hacemos no podemos abarcar todas las variables para que sea exacto. Y por ahí tengo idea que los ingenieros decimos que somos exactos y pues no, somos precisos, ¿verdad? Somos precisos pero no exactos. Es difícil decir que somos exactos por toda la cantidad de variables que necesitamos trabajar. ¿Los costos son variables, suelen ser accesibles para obtener la información necesaria? Los costos siempre van a ser bien variables, pero por lo general nunca son accesibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a ser, es mi negocio, quieres esto, pues haga. Y la verdad es que a veces, por sacar la información, pagar tanto dinero, la gente se frustra en los proyectos y dice, no lo saques así, no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, pues ya de ahí, vete hay una horita y cuenta los carros a ver qué tanto es. Sí, pero lo vas a hacer con base a una hora. De todas las horas que son en la semana, cómo se comporta diferente. ¿Qué tal si no le pegaste a la crítica? Entonces, sí, los costos sí son siempre muy variables. Bueno, pues al parecer ya no hay más preguntas. Como comentamos, también hay muchos comentarios de felicitaciones por compartir su conocimiento, por explicarlo muy bien y muy claro. Muchas gracias a la doctora Dafne Espejel García por esta tan excelente ponencia que nos acaba de compartir uno de sus trabajos, porque hace muchas cosas, no nada más eso, ¿verdad? Ese es uno de los trabajos que, bueno, yo les puedo decir que yo fui de las que estuve ahí también ayudando hasta contar. Ahí anduvimos todos, porque, pues como lo dijimos al principio, somos un cuerpo académico, todos trabajamos con todos, aunque seamos geólogos, también andamos haciendo cosas que le competen a todos los demás. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. En 7 minutitos comenzamos con el segundo. Ahí pues ahora será con un tema ya de geología. Los esperamos. Pueden, no sé, creo que se pueden quedar o tienen que esperar a volver a entrar. No, que sí, que se queden, no hay problema. Bueno, los que gusten continuar pueden seguir conectados y Sí mandaron el link de asistencia, ¿no? Ahí Sí. está el link, sí. Lo acabo de mandar. Vane, ¿no tendrían problema de que tengan otra dirección con su conferencia? Es la misma. Ah, es la misma. Ah, La misma. Sí, acuerdo. es la misma dirección para ambas. Para las dos. Para Ok. las dos, sí. Vale, gracias. Gracias a todos por asistir. Bueno, sí, gracias a todos. Déjenme ver porque dicen que no les está apareciendo el link. Ahí les va. Ya se los estoy poniendo el link de asistencia. No sé por qué dicen que no aparece. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron ver? No, yo tampoco lo puedo ver. No, válgame, le he puesto un chorro de... ahí va de nuevo, pues. Permítanme. Sí, Quizá gracias. sea en chat privado, por eso no sale. Está raro. Sí Qué raro. sale a todos. A punta le mandaron todos en reunión. Ah, lo están mandando a los participantes de la sala de espera. Ahí va para todos, pues todos Sí. en la reunión. Link. Ahí está. Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, te esperamos. Esa es para la asistencia a la que acaba de terminar y ahorita aparecerá un nuevo link para la asistencia a la plática que está a punto de comenzar. Anótense todos. Es un minutito nada más. Sí, no, menos del minuto. Menos. Ay, Muy bien, Daf. Si quieres parar la grabación.